Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos aquí ya con la última unidad, las últimas unidades de este periodo 2023-1. Estamos en el tercer corte. En el tercer corte tenemos dos unidades, como es la unidad número 3 pasivo y la unidad número 4 capital, reservas y superávit. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los pasivos. Los pasivos. Bueno, vamos a darle una breve explicación de cómo vamos a elaborar. Vamos a hacer igual que en todas las restantes actividades. Vamos a desarrollar cada una de las interrogantes que me aparecen ahí. Voy a dar de la definición de los pasivos, los tipos de pasivos, ejemplos de cada uno de ellos. No vayan a ponerse a definir qué son gastos acumulados por pagar, sino simplemente me dan ejemplo. Lo que sí quiero que me dé una breve explicación en relación a los pasivos no corrientes, que son efectos y cuentas por pagar, cómo se originan ellos. Los efectos se originan por X cosas, las cuentas se originan por esto. Ahorita, de todas maneras, ahorita les voy a dar una breve explicación. Simple y llanamente van a dar ejemplos de los que son los pasivos a corto y largo plazo o activos o pasivos corrientes y no corrientes. Solamente van a dar la definición general como tal. Bueno, vamos a darle lo que son pasivos. Los pasivos en términos contables son deudas y obligaciones pendientes de pago, mientras que los activos muestran eh, en qué ha invertido una sociedad. Los pasivos informan sobre el origen de los fondos para realizar dichas inversiones. El pasivo se divide en dos tipos, pasivos corrientes y no corrientes, o a corto y largo plazo. Los pasivos corrientes son aquellos cuyo periodo de vencimiento es inferior a un año. Por ejemplo, los efectos y cuentas por pagar, los gastos acumulados por pagar, obligaciones por pagar. Aquí en este, como le estaba haciendo la acotación, me van a dar una breve explicación de cómo se originan mis efectos y cuentas por pagar. Los efectos se originan producto de la firma de giros o letras, mientras que las cuentas se originan producto de la firma de facturas. Tenemos lo que son los pasivos a largo plazo o pasivos no corrientes. Son aquellos cuyo periodo de cancelación es superior a un año. Ejemplo, la liquidación de hipotecas, los préstamos bancarios, los bonos, etcétera. Ahora tenemos lo que son los créditos diferidos. El crédito diferido es un pago que se ha recibido de manera anticipada y por el cual se debe entregar en un futuro un bien o un servicio. Es decir, un crédito diferido es un cobro por adelantado, al cual le corresponde una posterior contraprestación. Tenemos ahora lo que son los pasivos de contingencia. Los pasivos de contingencia son aquellos que se realizan o se mantienen por si en cualquier momento la empresa presenta algún inconveniente que no se espera y pues se tiene ese dinero ahí para cubrir esa necesidad en ese momento determinado. Los efectos por cobrar descontados, también denominados como descuento de giro, constituye un contrato entre una institución financiera y su cliente, mediante el cual el primero otorga al segundo el importe de una o varias letras de cambio aún no vencidas, previa deducción de los intereses y comisiones bancarias. Es decir, que es un préstamo que se solicitó y por lo tanto la persona se compromete a cancelarlo en cuotas establecidas y en el momento que así lo determina dicho contrato. Litigio pendiente es un conflicto de intereses entre dos partes. Una exige mientras que la otra se resiste a esa exigencia.
Para que un conflicto sea verdaderamente un litigio, es necesario que una de las partes exija que la otra sacrifique sus intereses al de ella y la segunda oponga resistencia a la pretensión del primero. Cuando hablamos de litigios fiscales nos referimos a la defensa de una empresa ante autoridades fiscales como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o el Servicio de Administración Tributaria, el CENIA. Y por último tenemos la definición de otros pasivos. Son deudas tales como préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito. Es decir, que los otros pasivos son deudas que adquiere la empresa producto de préstamos a personas, hablándolo como aquí en Venezuela, a personas que se dedican a eso, en este caso a un prestamista, uno solicita a esa persona un crédito, por lo tanto se llaman otros pasivos. ¿Por qué? Porque no son instituciones previamente establecidas como tal, que tengan una razón social que explique que ellos se dedican al préstamo de dinero a empresas. Por lo tanto, por eso se definen como otros pasivos. Son deudas que se adquieren producto de solicitación de préstamos a personas a particulares. Y por eso es que se definen como otros pasivos y no lo podemos clasificar dentro de los pasivos normales, como las cuentas y efectos por cobrar, que son producto de las compras que realizamos dentro de una institución. Bueno, muchachos, esto es todo el contenido de la unidad número 3. Vuelvo y repito, van a dar definición de cada uno de ellos y ejemplos de lo que constituyen los pasivos de contingencia, los efectos por cobrar, los litigios pendientes, un pequeño ejemplo y de los otros pasivos. Bueno, estamos pendientes para una próxima clase, para la unidad número 4, que son capital, superávit y reserva, y posteriormente una clase dando una breve explicación de cómo se calcula el capital dentro de una empresa o institución. Bueno, me despido. Espero que esta información les sirva para la realización de las actividades que corresponden para la unidad número 3. Y pido disculpas por no haber podido dar la clase el día que correspondía, pero bueno, lamentablemente se me presentaron inconvenientes y no pude asistir. Pero bueno, aquí estoy cumpliendo con ustedes. Me despido hasta una próxima. Se cuidan.